el arte de escribir es un arte de trabajo duro, no es solamente sentarse con un papel y un lápiz o una computadora en estos casos y empezar a escribir, sino es tomar una responsabilidad, hacerse una promesa de terminar la obra. Conozco infinidad de escritores con obras por la mitad o a principio o casi terminadas, o que nunca terminan de revisarlas, y tiene que ver con miedos, con un montón de cosas. Pero el tema de prometernos algo y de cumplir lo que prometemos tiene que ver con la relación con el ambiente, con nosotros mismos, con nuestros personajes, porque pensemos que un escritor crea personajes, crea vida, pero después cuando la abandona, esos personajes quedan como a la deriva, quedan dando vuelta por ahí, creados en la mente del escritor, pero no en la mente del lector, porque nunca llegaron al lector. Lo que tenemos claro es que los problemas que hay en el mundo hoy, de todo tipo, diplomáticos, comerciales, de trabajo en equipo, de reyertas familiares, de relaciones de pareja, la educación con los hijos, la convivencia entre amigos, siempre pasa por las promesas no cumplidas, las responsabilidades que hay en cada conflicto, grande o pequeño, desde países hasta familias, hasta relaciones personales, hasta temas diplomáticos entre países. Si analizamos el fondo de eso, nos damos cuenta que hay promesas que alguien hizo y promesas que alguien no cumplió. Se desatan guerras, se caen compañías, se divorcian los matrimonios, se fracturan las amistades, se anulan contratos. Siempre, siempre pasa por la promesa que alguien hizo y la promesa que alguien o no entendió, el otro no entendió o alguien no cumplió. Muchas personas, tal vez demasiadas, son propensas a no tomar esas promesas diarias como algo importante. Y hablo de promesas pequeñas por ahí que hasta parecerían insignificantes, como llegar temprano a una cita, entregar un trabajo a tiempo y forma. Son esos pequeños acuerdos que hacemos diariamente y que no cumplimos. Y que no cumplimos porque tenemos una excusa excelente, válida, perfecta, pero la realidad es que no la cumplimos. Percibimos promesas grandes, percibimos promesas importantes, pero yo creo que todas las promesas que hacemos son importantes, porque las hacemos. Porque esa promesa que ganamos, que hicimos y que cumplimos, ganó confiabilidad para nosotros, nos ganó reputación para nosotros, construye nuestra reputación, nuestra confianza en los demás confían en nosotros porque somos capaces de prometer algo y de cumplirlo y de mantener acuerdos. Eso es muy importante porque cuando uno no cumple algo dice, bueno, le explico al otro qué pasó. Sí, probablemente el otro lo va a entender, va a aceptar, pero la realidad es que nosotros quedamos desacreditados. La próxima vez que esa persona tenga que hacer algo con nosotros va a decir, ah, este es el que hizo la promesa y no cumplió. Este es el que dijo algo y no llegó a tiempo. Y no se va a acordar de la excusa o de la explicación. Se va a acordar de por qué que no llegamos a tiempo. Tenemos casos concretos, yo digo siempre que nadie le pregunta a un jugador que mete un gol cómo metió el gol. Pero todos lo insultan cuando lo erra, cuando no mete ese gol. Entonces, eso es la promesa, es decir, nadie lo va a felicitar porque cumplió una promesa, pero todos se van a acordar porque no la cumplió. Yo armé una especie de regla de 7 puntos, que no son exactamente lo que hay que hacer, pero digo que son una especie de tip para que cuando asumamos una responsabilidad pensemos en el respeto. Responsabilidad es igual que respeto. Si yo no cumplo una promesa, estoy faltándole el respeto al otro.
cuando uno promete o llega a un acuerdo con alguien, esa no compromiso, ese si no me comprometo, no estoy respetándolo. El primer punto de esto, que yo llamo los 7 puntos o 7 reglas de promesas, es que respetar la palabra propia. ¿Qué quiere decir con esto? Que no cumplir la promesa solamente porque se la prometí al otro, sino porque mi palabra vale. Si usted da su palabra, cúmplala, porque eso va a hacer que usted valga más. Si prometió algo, hágalo. No de la forma que a usted le parece o que a usted le queda cómodo, sino de la forma que lo prometió. Porque esa es otra, es cumplir las promesas a medias. Bueno, yo dije, pero en fin, puede ser que no. Si prometí pintar la pared de verde, la tengo que pintar de verde, no de verde azulado porque me gusta más. Puedo conversarlo, pero tengo que cumplir lo que prometí. Todas las explicaciones son válidas, pero cuando prometí algo, tengo que cumplir exactamente lo que uno prometió. Y después están las promesas, las autopromesas, que también tenemos la creencia que si no la cumplimos, bueno, nadie se entera. Nos enteramos nosotros. Puede ser empezar una dieta, puede ser pasar tiempo con la familia, puede ser llamar por teléfono a la familia, a los padres, a quien fuera, a los hijos. Eso, si uno se lo prometió hacer, no lo deje para después. ¿Por qué? Porque uno va a empezar a desarrollar mentalmente que si prometió algo lo tiene que cumplir. Y eso es fundamental, porque el cerebro se va a empezar a acostumbrar a esas promesas que va haciendo y que va desarrollando mentalmente. El otro punto importante de las promesas y las responsabilidades es si voy a poder cumplir lo que voy a prometer. Es decir, no decir, es fácil decir sí. Cuando alguien me dice, ¿vas a hacer esto? Sí. Y después le explico por qué no lo pude hacer. Preferible decir no y explicar por qué no, que al decir sí y después explicar por qué no lo hice. Dar la palabra a la ligera es comprometer un poco la responsabilidad propia. Si uno dice que sí a todo, lo único que hace es quedar mal con todo, en vez de quedar bien con todo. Uno dice, bueno, digo sí, así quedó bien. No, digo sí, así quedó mal. Porque después cuando no cumplo, quedo mal realmente. Antes de asumir un compromiso, debo analizar cuáles son los factores para cumplir ese compromiso. ¿Qué cosas propias o ajenas surgirán que me permitirán o no cumplir ese compromiso? Porque de esa forma le vamos a demostrar al otro responsabilidad y no cosas a la ligera. Tanto organización, por ejemplo, no aceptar una cita en un horario pico. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a tener problemas de tránsito. Después vamos a tener la excusa de decir llegué tarde porque había mucho tránsito. Bueno, pero eso lo sabía de antes. Si acepto una cita en horario pico, sé que voy a llegar tarde por problemas de tránsito. Salvo que salga con mucho tiempo de anticipación. Y si no, prefiero poner la cita en un horario no pico. Entonces eso demuestra que puedo controlar los factores externos. En vez de decir, no es culpa mía, había mucho tránsito. Sí, es culpa mía porque acepté reunirme en un horario que no debía. Entonces le muestro al otro que puedo manejar lo que pasa fuera de mí, como puede ser el tránsito. El otro tema es llevar una lista de lo que comprometemos. Cuando empecemos a anotar en un papel o en una agenda o lo que fuera, una lista de promesas, nos vamos a dar cuenta la cantidad de promesas que hacemos por día a la familia, a los amigos, a los proveedores, a los clientes, propias. Como dijimos antes, si me prometo escribir 10 páginas de mi libro todos los días y hay un día que no cumplo, tengo que saber por qué y tengo que corregirlo. Por ahí me conviene decir, no voy a escribir todos los días, voy a escribir día por medio. Pero sí empezar a
acotar esas promesas. Vamos a darnos cuenta, si anotamos, que vamos a tener más de una docena de promesas por día, de las cuales no vamos a cumplir ni el 70%. De 10 podemos hacer 3 por ahí. 7 nos vamos a olvidar. Y son 7 que quedamos mal. En cambio, si tenemos registradas esas promesas por escrito, vamos a lograr por lo menos tratar de cumplir la mayoría y empezar a corregir para después lo que no pudimos cumplir. Y empezar a borrar las excusas. Y porque esas excusas se transforman en esas intenciones frustradas, que pueden ser fracasos, pueden ser olvidos, pero el otro lo va a percibir como que no cumplimos lo que prometimos, no cumplimos lo que realmente le dijimos que íbamos a hacer. Y puede sentirse hasta insultado. ¿Por qué? Porque se siente ignorado. Y lo peor que le podemos hacer a alguien es ignorarlo. Hasta cuando lo insultamos a otro, hasta cuando le pegamos a otro, lo estamos valorando porque existe, está ahí. Hicimos algo. Cuando no hacemos nada, cuando lo ignoramos, es el peor insulto que podemos hacerle. Porque nos olvidamos de él. Ah, te prometí esto y me olvidé, tenés razón. Eso es lo peor. El otro tema, el cuarto, es asegurarse que lo que prometimos lo entendimos los dos. Tanto al que le prometimos algo o al que nos prometió algo, o el trato en conjunto. Desde pequeñas cosas hasta grandes cosas económicas o de relación o de lo que fuera. Por ejemplo, cuando nos vamos corriendo a trabajo, le decimos a nuestra pareja, ve por los niños a la escuela, y el otro entiende, voy por los niños a la escuela. La consecuencia, ¿cuál es? Que los pobres chicos quedan en la escuela esperando que alguno de los padres vaya a buscarlo por un par de horas, hasta que alguno de los dos dice, ah, no ibas vos, no, yo quedé que ibas vos, pero ninguno de los dos entendió el acuerdo. Entonces, es importante que cuando decimos algo, cuando nos comprometemos, los dos chequeemos que el otro entendió lo que dijimos. Esto es una pequeña anécdota, pero puede pasar a nivel de negocios, de discusión, de relación familiar, de finanzas, de economía, de todo. Si no entendieron los dos lo que querían decir, alguno de los dos va a faltar a la promesa por error. Y eso es importante que lo tengan. Aunque sea un simple escrito, una simple nota, para que los dos entendamos de lo que estamos hablando. Eso va a ayudar a dirimir cualquier confusión. El otro tema de las promesas es ¿con quién hago promesas? ¿A quién le hago promesas? ¿Y de quién acepto promesas? Y eso es muy importante, saber de quién recibo esas promesas. En psicología dicen que si cometo un error una vez es un descuido, si cometo el mismo error 2 veces es distracción, si cometo el mismo error 3 veces ya es un patrón de conducta. Y ese patrón de conducta lo podemos ahorrar si sabemos con quién estamos tratando. Hacer acuerdos con desconocidos o con personas cuya responsabilidad sabemos que es dudosa, o la historia demuestra que nunca se comprometió en nada, nos va a llevar a una frustración. Sabemos que vamos a tener un problema porque estamos aceptando una promesa de alguien que sabemos que no nos va a cumplir. También podemos aceptar promesas de gente que desconocemos y que nos pasa muy seguido por buena presencia, por buen decir, por simpatía. Y eso, pero todas esas cosas no nos garantiza responsabilidad. Conozco infinidad de víctimas de estafa que confiaron en los otros porque estaban bien vestidos, porque usaban una pollera muy corta, o porque eran muy simpáticos, o un montón de otras cosas, y terminaron perdiendo dinero, perdiendo confiabilidad. Entonces lo importante es saber con quién estoy prometiendo algo y negociando algo. Averiguar del otro. ¿Lo conozco, no lo conozco? Y si es un pariente, también averiguar qué pasó con esas cosas. ¿Por qué? Porque la relación también puede dañarse por ese lado.
buscar en esa charla, en ese debate con esta persona, que conocemos o no, tratar de que ser lo más transparente posible y tratar que el otro sea claro y transparente. El sexto punto de este tema es: si no puedo cumplir, diga algo antes. ¿Qué quiere decir? Por ahí hice una promesa, por ahí no evalué bien las consecuencias, no pude evaluar bien si la podía cumplir o no, y ahora me doy cuenta que no la puedo cumplir, que no llego a tiempo, que no conseguí el material que había preparado para hacer el trabajo, que no tengo los recursos para hacerlo. Hay muchas cosas que pueden ir en contra de esa promesa que uno pensó que podía cumplir y después me doy cuenta que no. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Esconderme? No. Tratar de ver antes de que llegue la fecha de cierre, de llamar a quien le prometí y decir: mira, tengo este problema. No consigo, te prometí que iba a pintar la pared de verde como dijimos antes y no consigo el color. Tengo estas alternativas. Es preferible eso antes de que llegue la fecha de vencimiento y no pueda cumplir el prometido. Si voy antes y logro solucionar el problema, acordar un nuevo plazo o otro concepto o otra forma, si debo dinero, otra forma de pago, si prometí algo de llevar a los niños al fútbol y no voy, bueno, mira, te prometo que la próxima vez voy a ir, o para tal fecha, acá están las entradas, no conseguí los tickets para este domingo, pero acá tengo los tickets para el domingo siguiente. Buscar la manera, antes de que llegue la fecha, de arreglar el tema. ¿Por qué? Porque eso va a ganar la confiabilidad nuestra. No cumplir y no advertir que no voy a cumplir va a ser un problema peor que sentarme antes a decir: mira, tengo este problema, te debía este dinero, no te puedo pagar, voy a estirar el pago tal, para tal fecha sí te voy a poder pagar. Es decir, sentarnos a conversar. Acá en Estados Unidos ha pasado con el tema de los foreclosures, de los embargos en la crisis del 2008-2009. Mucha gente no llamó al banco y terminó perdiendo la casa, cuando el banco realmente no quería quedarse con la casa. Porque al banco no le interesa la casa, al banco le interesa que le paguen lo que le deben. Entonces, mucha gente llamó al banco y terminó refinanciando, arreglando, formas de pago, un año de prórroga, 5 años de prórroga, un año de no pagar nada y después ver cómo te pago. Sentándonos a hablar, podemos arreglar. Si me escondo, no arreglo nada. Y el último punto es, y es muy importante cuando vamos a juntarnos con alguien para hacer un trabajo conjunto, un equipo, un socio, o alguien con quien estamos conversando para hacer algo. No le exija al otro lo que usted sabe que el otro no va a poder cumplir. Porque el otro, por las dudas, le va a decir que sí, y después usted se va a llevar, mira, no me cumplió, me fracasó. No, usted ya sabía que no le iba a cumplir. Es decir, si yo necesito que alguien haga algo, voy a buscar un experto o alguien que pueda hacerlo. Busquemos siempre que el proveedor que busquemos tenga las licencias, tenga los papeles, busque un profesional que sepa que le va a cumplir. Busque antecedentes, recomendaciones, exíjale garantías, ya sea un abogado, un cirujano, un dentista, un fontanero, un electricista. No importa la profesión del otro, pero usted, si va a hacer algo con el otro, trate de asegurarse que va a poder cumplir, que no va a tener excusas ni explicaciones por qué no cumplió. Tomémoslo personal, es decir, si yo voy a un cirujano para que me opere, yo no voy al cirujano y le digo: vengo a que me opere, no, vengo a que me revise y vengo a que me diga qué es lo que necesito. El cirujano va a decir si usted lo tengo que operar o no. Y después que me diga si me tiene que operar, voy a buscar otro cirujano para que me dé una segunda opinión. Entonces, voy a tratar de que todo vaya por ese camino. Y con el cirujano pasa lo mismo
que con el fontanero o el electricista, o el mecánico del auto. Muchas veces uno cuando va al mecánico del auto dice, bueno, que Dios me ayude. Sí, es verdad, pero también tenemos que tratar de entender algo como para que no, para estar seguro de lo que estamos haciendo. Lo importante en todo esto es obtener confianza, saber que el otro va a poder hacer lo que le pedimos. Por último, un poco para cerrar todo el tema de responsabilidades, es que todos los actos que hacemos hablan de nosotros, no hablan de los demás. No busquemos culpables en los demás. Pensemos por qué cuando hicimos un trato nos fue mal. Desde llegar a una cita tarde hasta una deuda, hasta un problema salud, físico, mental, lo que fuera. Cuando hacemos promesas, cuando nos hacen promesas, siempre miremos el lado nuestro, no el lado del otro. Siempre miremos qué fallamos nosotros, qué falló esa promesa. Desde elegir el socio hasta elegir nuestra conducta. La culpa la tuvo el otro, es una forma fácil de sacarse el sayo de encima. Desde el principio, desde que elegimos la promesa, desde que elegimos la responsabilidad, desde que elegimos el asociado, desde que elegimos la relación, siempre la elección fue nuestra. Eventualmente, el otro forma parte, pero no es parte de esa elección.